¿Tiene un esqueleto de qué? Listo. Tiene además unos grupos que. Y tiene además unas que. Bases nitrogenadas. Unas bases nitrogenadas que están unidas ¿por qué? ¿Por puentes de qué? Hidrógeno. Listo. Hasta ahí está la configuración de mi ADN normal, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases de mi ADN? Citosina, guanina, citosina, adenina. No, bueno, si yo tengo. ¿Este cuál? Adenina. Listo. Si esta cadena tiene esa configuración, entonces ¿cómo esperaría que estuviera la otra cadena? Con el gas para Por poder eso, unir. vayan dictando. Citosina, guanina, adenina. Entonces, Timina, Citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina. listo, muy bien. ¿Qué pasa? Para yo empezar mi proceso de duplicación o transcripción, yo necesito abrir esta cadena, ¿cierto? ¿Gracias a cuál? A mi helicasa, ella me va a romper esos puentes de hidrógeno, ¿cierto? Y además necesitaría la topo que me va a quitar esa tensión de mi cadena, ¿cierto? Además necesitaría unos primers que ¿qué hacen? Me empiezan ese proceso de transcripción en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un proceso de transcripción. Si fuera un proceso de duplicación, ¿cómo empezaría esta cadena? ¿Cuáles serían las bases? Timina. Timina, ¿cierto? Timina, adenina, citosina, guanina. ¿Y esta? Adenina, guanina, adenina otra vez, timina, guanina, citosina. ¿Por qué sería semiconservativo? Porque yo conservo esta base que era la de mi ADN madre, ¿cierto? Pero como no estamos hablando de la duplicación, ¿cierto? Duplicación y replicación es exactamente igual. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ¿qué? De transcripción, entonces estamos hablando de que esta no va a ser una hebra de ADN, sino que va a ser de ¿qué? De ARN. ¿Será que sí va a seguir con el esqueleto de azúcar? No. No va a tener un esqueleto de azúcar nunca. ¿Sí o no? no cambia. Sí, tiene uno. Tiene uno, ¿cierto? Que es este que tenemos acá. Va a tener uno. ¿Va a tener las mismas bases nitrogenadas? No. No. ¿Qué va a cambiar entonces? La timina por el uracilo. Ah, es que va a cambiarme este por uracilo y este por uracilo. ¿La harina cambia? No. Citosina, No. guanina y acá entonces ¿qué cambia? Timina. Listo, muy bien. Vamos a darle una configuración y una dirección a esta cadena, ¿cierto? Si esta era 3, 5 prima, esta entonces ¿cómo es? 5, 3 prima. ¿Y cómo entonces serían las nuevas? Acuérdense muchachos. Perdón. No. Ahí está señalado el 5 prima. Sí. Ahí es 5. Listo, hasta ahí vamos bien, exacto, están despiertos, listo. De ahí entonces, ¿cómo nos quedarían las hebras de ARN? ¿En qué dirección? O sea que aquí sería ¿cuál? 3, 5 prima. 3, 5 prima. ¿Y aquí? 5, 3. Bueno, porque yo les doy una base. O si no, ustedes tienen que uno siempre colocar. va por No un lado y el importa. otro. No importa. ¿En qué varía? Sí, tiene que ser antiparalelo. Pero entonces, ¿en qué varía? Si nosotros no configuramos esto bien, muchachos, nosotros empezamos a leer desde un lado que no es. ¿Cuál es la dirección en la cual va creándose esa cadena? De 5 a 3, ¿cierto? O sea que, ¿cuál sería la dirección acá? Esta, ¿cierto? Y aquí, muy bien, listo. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Ya después de que sale esta cadena pequeña de ARN, ¿cierto? Ella va a salir ¿por dónde? Por unos poritos muy chiquis de el núcleo, ¿sí o no? Sí. Yo tengo esta cadena y sale al núcleo y va a llegar ¿a dónde? Al ribosoma.
Vamos a hacer una lupa, vamos a poner una lupa acá muy grande, ¿cierto? Esta es una lupita. Entonces, ya sale esa cadena de ARN. Esta cadena de ARN tiene algo que se llama un ¿qué? Un capuchón y una cola de poliadeninas, que es lo que me permite el capuchón abrir y pasar por ese núcleo sin que se vaya a degradar esta información, y la cola igual, ¿sí? Nos está protegiendo esa información. Vámonos un poquitico con otra lupa. Si nosotros vamos a ver, este ARN está, digamos que dividido, ¿cierto? No toda esa información se va a traducir, no toda esa información. Si yo había dicho que mi cadena era, vamos a hacerlo ya plano, mi cadena de ARN mensajero es ¿cuál? Citosina, Díctemelo: citosina, guanina, uracilo, adenina. Vamos a meterle otricas más, ¿sí? Guanina. Esta es mi cadena de ARN, ¿cierto? Hasta ahí vamos claro. Uno le puede meter lo que uno quiera y nosotros Si yo les doy a ustedes una hebra de ARN, yo se las metí para que se nos hiciera un poco más larga el ejemplo, ¿sí? Porque, Pero yo lo que pregunto es que si las letras tienen un orden específico, usted los puede poner como quiera. sí, yo los puedo poner como quiera. Y es que en eso varía. Porque miren, es la misma información, digamos, la misma codificación, pero varía es en cuál, ahorita en el proceso de explicit, de corte y empalme, que es lo que realmente yo voy a configurar. Entonces, de estas cadenas, si yo se las doy a ustedes, pues ustedes simplemente hacen el proceso, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. Vamos a colocar aquí otra, Brasil. De este montón de bases, yo señalé unos tripletes, ¿cierto? De esos tripletes puede que esto sea un intrón, esto sea un ¿qué? Exón. Un exón, esto un intrón y esto un ¿qué? Exón. Exón. ¿Cuáles son los que codifican entonces? ¿Los intrones o los exones? Exones. Otra vez, ¿cuáles? Exones. Listo, entonces, ¿qué pasa? Estos de acá no van a entrar como ARN mensajero. Este va a ser el precursor, ¿cierto? Y este va a ser el ARN mensajero maduro. O sea que este ARN mensajero, ¿qué va a tener? ¿Qué información va a tener? Adenina, uracilo. ¿Qué hicimos aquí? Un corte, ¿cierto? Chu, tu, esto se nos fue y esto se nos fue, y empalmamos los exones. O sea que este es mi ARN maduro, ¿cierto? El que va a irse derecho, ¿a dónde? Al ribosoma. ¿A dónde se va a ir? Al ribosoma, a realizar el proceso de, Transferencia. no transferencia, Traducción. de traducción. ¿De traducción por qué? Porque me va a leer este montón de A, U, G, ¿cierto? Y me va a dar una configuración diferente a ¿qué? Aminoácido, ¿sí? Listo, voy a traer un borrador. Entonces, recuerden que siempre debemos tener en cuenta la dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Es muy diferente, 1, 2, 3, no, vamos a ponerle otro para el ejemplo, ¿sí? Otro aminoácido. Es muy diferente si yo leo esto, a que si yo lo leo desde aquí. Vamos a hacer el ejemplo, vamos a mirarlo en el código genético. En ese cosito me le pones el azul, simplemente es prender. Vamos a mirar con el código genético, porque si yo lo leo desde acá, inmediatamente me va a decir AUG, listo, empiece, traduzca, ¿cierto? Y va a empezar a... Si empieza de este otro lado y no está AUG, simplemente esto no se va a traducir nunca, ¿sí? Va a empezar desde otro lado, o sea que la configuración de la proteína va a ser muy, pero muy diferente. Digamos, si nosotros lo empezamos a leer
desde acá, ¿cierto? AUG, entonces sería ¿cuál? Sería metionina. Sería metionina y después ¿cuál sería? AAU. AAU. Sería aspargina. Listo. Entonces aquí siempre están como unas Abreviaturas. abreviaturas para que ustedes las utilicen, ¿cierto?